Seguimos con más de su revista internacional desde el sur y quiero agradecer la retransmisión de Radio Metropolitana, Radio Popular, Radio Masi, Radio Melodía, también de Mega Estudio que se suma a este proyecto comunicacional 880 AM en La Paz, sede de gobierno. Agradecer también a lo que viene a ser la red de medios alternativos, la agencia de noticias internacional Volnews Press, que también se suma a esta transmisión. Y justamente hablando de internacionalismo, tenemos que dar paso a la entrevista con Gerardo Torres, quien es secretario internacional del Partido Libre. Él es el representante ante la comunidad internacional de lo que viene a ser el Partido Libre de Honduras, donde hoy nos encontramos, desde donde hoy estamos transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras, la capital de este país centroamericano, que ha ido ayer a elecciones primarias para poder escoger a sus candidatos a presidente. También escogen autoridades del partido, una novedad que hemos podido constatar, es decir, quién es el presidente, el vicepresidente del partido, lo escogen por voto popular y también escogen a sus diputados y senadores y hay corrientes internas y bueno, todo esto nos va a explicar Gerardo Torres, que ya está con nosotros. Le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días y gracias por estar con Desde el Sur. Saludos a Dair, saludos a todos los compañeros y compañeras que nos ven a través de este programa Desde el Sur. Saludos desde Tegucigalpa, Honduras. Gracias por el espacio y gracias por el acompañamiento. Ayer fue una jornada pesada, larga, pero realmente muy importante para el pueblo de Honduras y llena de muchas victorias para el proceso de liberación de este país que, como ustedes saben, y si no, pues les cuento, desde el año 2009, con el golpe de Estado en contra del presidente Zelaya, vivimos sometidos por una dictadura militar muy parecida a la que vivió Bolivia, afortunadamente por un periodo de tiempo mucho más breve. Nosotros ya tenemos 12 años, en esos 12 años hemos participado en 2 elecciones y en las 2 elecciones el sector popular, el Frente Nacional de Resistencia, dirigido por el presidente Manuel Zelaya, y el Partido Libre, creado en el 2011, ha ganado 2 elecciones, la del 2013 y la del 2017. Sin embargo, en ambas ocasiones, a través de fraudes y el uso de la violencia, se ha evitado la llegada de este sector popular, de esta mayoría del pueblo de Honduras al poder. Pero ayer vimos un hecho muy importante porque estas elecciones primarias nuevamente ponen al Partido Libertad y Refundación como la principal fuerza política del país, pero ahora con un margen de ventaja superior a todo lo que habíamos visto antes y nos enfila hacia las elecciones generales que serán en noviembre de este año. Específicamente, ayer estuvimos presenciando cómo se desarrollaba el proceso de sufragio en Honduras, en Tegucigalpa. Nos trasladamos hasta Santa Ana y hasta municipios aledaños, ustedes lo llaman corporaciones municipales, y pudimos observar que la población asistió masivamente a las urnas, y se tienen resultados que para ustedes son históricos y muy favorables. Quisiera que nos comente sobre esta situación. Bien, como ya comentaste, Adair, el sistema político hondureño tiene particularidades que no se ven tanto en otros países. Tenemos un proceso primario e interno de manera simultánea para los 3 principales partidos políticos del país. Quiere decir que con el mismo censo, o sea, con el mismo padrón, toda la población hondureña puede escoger votar en la interna de uno de los 3 principales partidos que existen, que hasta el 2011 solo habían 2 partidos principales, que era el Partido Nacional y el Partido Liberal. Sin embargo, el golpe de Estado en contra de Zelaya hace que una facción del Partido Liberal y el sector político de izquierda y movimientos sociales históricos de ese país creamos una nueva fuerza ya de tendencia socialista, ya tirado más hacia la izquierda, que es el Partido Libertad y Refundación Libre.
Pues en esas 3 elecciones simultáneas, que son de los 3 partidos, ustedes pueden ir a votar por la conducción política del partido, por la conducción política de la juventud de ese partido y por los candidatos a alcaldías, diputaciones y a la presidencia que participarán en las elecciones de noviembre de este año, de este año. Yo puedo votar este año por el Partido Libre y en 4 años ir a votar a la interna del Partido Nacional, que es el partido oficialista más de derecha y que está representando a la dictadura en este momento. Y yo puedo votar hoy con Libertad y Refundación y en 4 años con el Partido Nacional y quedo empadronado esos 4 años en el partido. Como ya les dije, vivimos en un sistema dictatorial, una sociedad militarizada, tutelada por los Estados Unidos y con una dictadura basada en la extracción de recursos y en el sometimiento y la sobreexplotación de las poblaciones, además de un sistema neoliberal privatizador y completamente inhumano. Este país hoy en día es el país más pobre de América y es el resultado de 12 años de esta dictadura instalada en el 2009. Pues, ¿qué pasa? El Partido Nacional lleva a la gente a votar a través de la extorsión, a través de la presión y a través del clientelismo. Entonces, casi siempre en elecciones internas y primarias, el Partido Nacional anda aproximadamente por el 1.000.000 de votos. Y esos votos se mantienen en primarias como en generales. En el caso de Libertad y Refundación es al contrario. En el caso de Libertad y Refundación, en las internas y primarias, la votación es muy pequeña, anda alrededor de los 300.000 votos, un poco menos, porque en Honduras, si vos participás en el Partido Libre y vos quedás empadronado esos 4 años en el Partido Libre, empezás a ser perseguido por el gobierno. Se te quitan todo tipo de ayudas, no puedes acceder a la seguridad social, no puedes acceder a ningún tipo de apoyo, ningún programa del gobierno, no puedes conseguir ningún empleo en la escala del trabajo de la institución pública y además pues recibís persecución por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas que tienen aparatos de vigilancia permanente. O sea que esas 300.000 personas que han ido a votar en las elecciones generales se convierten en 1.200.000, en 1.300.000. Porque mucha gente que vota por un trabajo o por no ser perseguido en primarias por el Partido Nacional o por el Partido Liberal, vota por Libre una vez que ya estamos en generales. Sin embargo, lo que pasó ayer, que nos tiene como muy emocionados y con mucha esperanza y muy felices del trabajo realizado, es que la votación superó el 500.000 de personas. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que uno, la gente ya está perdiendo el miedo de enfrentar al régimen y dos, que la base militante del Partido Libre se ha duplicado desde el fraude electoral del 2017, que en vez de debilitarnos nos ha colocado hoy sí como la fuerza de oposición más grande y con una ventaja considerable, con la capacidad incluso de hacer frente a estos fraudes históricos que al oficialismo le dan un margen aproximadamente de 10 puntos más de los puntos que realmente tiene. Y es muy importante también señalar y acentuar esa característica que existe en este país y la hemos podido evidenciar. En calidad de observadores internacionales hemos recorrido 7 recintos específicamente durante las elecciones primarias y se puede presenciar una situación que tal vez para nosotros los bolivianos y los argentinos no es muy normal. Es el hecho de que existe una amplia presencia de las Fuerzas Armadas en todo sentido. Nos trasladaban desde el hotel hasta los diferentes recintos con una fuerte escolta policial y policía militarizada, ambos. Y bueno, esa es la característica del país, porque como bien lo mencionaba nuestro entrevistado Gerardo Torres, quien es secretario del Partido Libre de Honduras, donde ayer se han desarrollado las elecciones primarias,
se siente esa tensión en el aire, como se llama, porque existe presencia también de bases militares norteamericanas en este país. Y bueno, frente a todo ese contexto es que van a elecciones primarias, es que tienen resultados muy favorables y bueno, ahora ya tienen que comenzar a trabajar para las elecciones presidenciales, básicamente. Yo quisiera que nos comentes cuáles son los antecedentes, pero que preceden, porque usted es representante del que ya fue presidente, Manuel Zelaya, presidente de Honduras, quien es el principal referente junto con Xiomara Castro del Partido Libre. Para quienes nos están escuchando en la comunidad internacional, el presidente Manuel Zelaya ha gobernado durante 3 años en Honduras y sufrió un golpe de Estado, pero de forma totalmente abierta. Tal fue así que la comunidad internacional en su integridad lo condenó y solo Estados Unidos e Israel reconocían al dictador de ese entonces. Entonces, todo es el contexto, así en resumen, tal vez no estamos mencionando situaciones muy importantes, pero quisiera que pongas en contexto a la comunidad internacional de cuáles son las situaciones en las que ahora tienen que afrontar las elecciones presidenciales. Bueno, primero lo que hay que decir es que el golpe de Estado en Honduras y el golpe que le dan al presidente Evo Morales en Bolivia tienen características muy similares. Primero, los que están detrás, y los que están detrás son sectores empresariales bastante hostiles y bastante molestos con la política social que desarrolla el gobierno. Está la Embajada de los Estados Unidos con sus satélites, en el caso de Bolivia, la OEA, y está todo un aparato ideológico conservador latinoamericano que los apoya, un aparato mediático que trata de validarles y un aparato militar formado por los Estados Unidos que trata de controlar ese asalto al poder. En el caso de Honduras, se da 10 años antes, se da en el año 2009 y es el primero porque es una estrategia de los sectores más ultraconservadores de la región de frenar el avance de las fuerzas progresistas que venían dándose desde la llegada del presidente Hugo Chávez en 1998 y que se estaba convirtiendo en todo un fenómeno regional. Tanto así que el presidente Evo Morales estuvo acá en Honduras en el año 2008 firmando la Alternativa Bolivariana para las Américas, que por primera vez le daba a Honduras opciones de acceder a nuevos mercados más allá del sometimiento histórico que hemos tenido con los Estados Unidos. Y con eso entro en la segunda parte. Aquí en Honduras estamos en el principal portaaviones de los Estados Unidos para el continente americano. Esto es una base militar para los estadounidenses. Esto es una base militar con casitas alrededor. O sea, esto ha sido el punto de control para el Caribe y el punto de control para la región. La base militar de Palmerola es la cabeza del SOUTHCOM, que es el Comando Sur, que es el aparato militar y estratégico de los Estados Unidos para toda América Latina. Su base está a 80 kilómetros de Tegucigalpa, en la base más grande afuera del territorio de los Estados Unidos en el continente americano, que es la base militar de Palmerola. Desde esa base militar se orquestó la contrarrevolución en Nicaragua, la guerra en contra del FMLN en El Salvador, la guerra y la extinción de la resistencia indígena en Guatemala, liderado por la URNG, el asalto y la toma del poder en Panamá y muchas otras operaciones, porque la CIA y el Comando Sur tenían su base, la CIA en la Embajada de Tegucigalpa y el Comando Sur a 80 kilómetros de la ciudad. Yo les recomiendo que ustedes vean un documental que se llama The Ambassador o El Embajador, que habla de John Dimitri Negroponte, que después fue el asesor de seguridad de George W. Bush. Y este documental, El Embajador o The Ambassador,
habla de cómo muchas de las técnicas de tortura que se hacen en Abu Ghraib de los Estados Unidos en contra de los pueblos del Medio Oriente, especialmente en el caso de Irán, muchas de esas técnicas de asalto, de tortura y de obtención de información fueron construidas aquí en Tegucigalpa con Negroponte como embajador en aquel momento de Estados Unidos en Honduras, que después se convierte en uno de los principales asesores de seguridad de los Estados Unidos y llega a ser la mano derecha de George W. Bush en la invasión en contra de Irak, después del 11 de septiembre. Entonces, todas esas cosas es para que ustedes tengan una idea de lo que es y de lo que ha sido Honduras. Y un antecedente más, en mayo del año 2020 se cumplieron exactamente 100 años desde que el Standard Fruit Company y la Chiquita Banana se instalaron acá y crearon lo que para el mundo es conocido como la República Bananera, ¿verdad? Que era un enclave bananero que controlaba al gobierno, o sea, las empresas bananeras, las empresas que producían frutas y que producían pues comida, ¿no? Se convirtieron en los dueños de este país y crearon algo que se llama el enclave bananero, que para el mundo se llamó la Banana Republic, porque la empresa de producción de bananas era la que decidía quién era el presidente, quién iba al Congreso y quién manejaba este país. Entonces, imagínense eso, 100 años de dominación completa de los Estados Unidos, de entrega absoluta de nuestro territorio para la agresión de otros pueblos, y aparece un gobierno que busca darle apertura a las poblaciones populares, que busca darle apertura dentro de la lógica de ese movimiento de patria grande, ¿no? y de poder popular que estaba dándose en América Latina. Y en Honduras, a diferencia de Bolivia, que para dar un golpe de Estado pasaron que 14 años fueron, ¿verdad? Para atreverse a dar un golpe de Estado, en Honduras lo dan en 3 años y medio e instalan una dictadura militar muy violenta que se ha robado 2 elecciones. Para nosotros nos llenó mucho de esperanza, nos llena mucho de esperanza el hecho de que Bolivia haya podido revertir eso, ¿verdad? Eso quiere decir que, bueno, que es posible, ¿no? Que es posible revertir un golpe de Estado. Nosotros lo hemos intentado, sin embargo, como ya dije, hemos ganado las elecciones, pero la Embajada de los Estados Unidos dice que no ganamos, que hubo un problema en el sistema de conteo, que realmente ganó el oficialismo. Salen las Fuerzas Armadas, crean un toque de queda de un mes y matan a muchas personas y se instalan violentamente. Eso pasó en el 2013 y eso pasó en el 2017. Pero la gente en Honduras está tan dispuesta a poner fin a este régimen, a estos 12 años de dictadura militar disfrazada de gobierno, que ayer salió sin miedo masivamente a votar. Toda esa gente que ustedes miran a los noticieros, que son hondureños y hondureñas, que se van caminando hacia los Estados Unidos en caravanas migrantes, no es nada más que la desesperación de un pueblo que ya no tiene ningún otra opción más que huir de este país. Es un éxodo masivo. Entonces, frente a ese éxodo masivo, ayer la gente salió a votar para sacar ya a esa dictadura y a ese régimen y dar paso a un gobierno popular que demostró una vez más que en efecto es la mayoría, pero que la minoría tiene buenos padrinos, está atrincherada y se mantiene en el poder en base al azar. Realmente un resumen bastante, en todo caso podríamos mencionar, sucinto, ¿no? Hay detalles que deberíamos conocer aún más, pero realmente el tiempo no nos alcanza. Y queremos generar conciencia en la población latinoamericana y caribeña de cuál es el rol que juega Estados Unidos en las democracias de los países. Y hemos podido ser testigos
de la fuerte presencia militar que existe acá en Honduras. Prácticamente los observadores internacionales en ningún momento se los deja solos, están acompañados de soldados, de militares, de policías, y bueno, están al tanto de lo que se hace y no se hace, ¿no? Y bueno, esto también refleja cuál es la situación del país en este momento. Pero afortunadamente, como usted bien mencionaba, ayer en Honduras la población salió masivamente con esa vocación democrática de liberación frente a este tipo de acciones. Y hay que remarcar lo que usted mismo mencionaba. Usted que nos está escuchando a través de las redes sociales en Bolivia, en Argentina y en el mundo, recordará que será un mes prácticamente o un poco más, llegaba una caravana impresionante de hondureños y hondureñas que se fueron a pie hasta la frontera de Estados Unidos. Pasaron por México, fueron reprimidos, pasaron por otros países de igual manera, pero no les interesó nada hasta llegar a la frontera con Estados Unidos con el objetivo de tener un trabajo, estabilidad económica, el denominado sueño americano, que, bueno, lamentablemente las situaciones económicas que se viven en Honduras los llevaron a esta medida desesperada. Incluso se conocían historias dramáticas de familias que habían perdido a sus hijos, a sus familiares en medio de esta travesía a pie hasta Estados Unidos, producto de las situaciones económicas que existen en el país. Entonces, por eso creemos que es muy importante reflejar a través de este programa informativa cuál es la realidad de estos pueblos sometidos al imperio norteamericano, ¿no? Le agradezco, Gerardo, por su tiempo. Le pediría que podamos establecer otro contacto para que nos siga contando cómo avanzan las elecciones primarias y hacer incidencia en esto que usted hoy nos ha mencionado y nos parece tan importante dar a conocer como medio de comunicación alternativo, porque nuestro objetivo es romper ese bloqueo hegemónico que generan los grandes medios de comunicación y no hablan de estos temas que son fundamentales poder conocerlos en la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Gerardo. Tu mensaje final. Sí, Adair, yo agradezco el espacio y estoy completamente a las órdenes. Yo solamente les insisto nuevamente a los bolivianos que de parte de Honduras es mucha alegría que hayan podido revertir ese golpe de Estado. Todos estos sistemas represivos son bastante hipócritas. Es la única manera de explicar que un país, como ya bien mencionaba Adair, tan militarizado sea al mismo tiempo tan inseguro, ¿no? Porque además que somos el país más pobre, somos el país o de los países más inseguros de todo el continente. Sin embargo, somos el país con mayor gasto militar en comparación con nuestro presupuesto de la República. Y además, un país con tanta presencia de los Estados Unidos y con tanto control militar y con tanta presencia del SOUTHCOM no debería ser el principal punto de paso de droga de manera ilegal de Sudamérica hacia México. Aquí está instalado el principal cartel de Centroamérica y es dirigido por el presidente de la República de Honduras. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice la DEA. La misma DEA tiene una investigación en contra de Juan Orlando Hernández, pero los estadounidenses le tienen tanto miedo a un gobierno popular, democrático, de tendencia de izquierda, que han preferido instalar a un cartel de la droga. El pueblo de Honduras ha dicho basta a esto y ha dicho que a pesar de que a los gringos no les gusta, vamos a cambiar la situación política del país. Mi invitación a ustedes es que se informen más sobre Honduras, que le den seguimiento a estas elecciones internas y primarias y que nos acompañen en noviembre, porque entre más ojos estén puestos sobre este país, más difícil va a ser para los de siempre robarse nuevamente las elecciones. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y a las órdenes. Ahí teníamos a Gerardo Torres, secretario internacional del Partido Libre de Honduras. Es el partido del expresidente Manuel Zelaya. Ahora su esposa, que es Xiomara Castro, es la principal candidata a la presidencia. Realmente nos parece algo muy positivo el hecho de que ayer
se haya asistido masivamente a las urnas, aunque con una fuerte presencia militar. Y bueno, en un segundo contacto me gustaría, ya para ir despidiéndonos, Gerardo, hablar del rol del narcotráfico en Honduras, como usted mismo lo decía, que es un flagelo tan grave, que debe ser dado a conocer. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Ahí teníamos la presencia de Gerardo Torres en representación del Partido Libre, que es, en todo caso, el instrumento político del expresidente Manuel Zelaya de Honduras.